En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sesión, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Entramos hoy al tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 16 números, del 1163 al 1178, al estudio del tema que tiene como título ¿Cuándo celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1163 a 1165 con el tema el tiempo litúrgico. Número 1163 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo, en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles, para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Un número muy precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, sacado de la Sacrosanctum Concilium en el número 102. ¿Cuál es la afirmación central que nos regala este número del Catecismo? Sagrado recuerdo que tiene la Iglesia. Qué cosa más bonita. Precedida quizás de un maticito mucho más hermoso. La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo. Es decir, que la Iglesia desarrolla su maternidad cuando recuerda para sus hijos a su esposo. La madre, antes de madre, es esposa. Y suele ocurrir que la madre se olvida del esposo ante las necesidades de sus hijos. Eso podríamos incluso decir, pero eso es como una imperfección. ¿Cómo es posible que se pueda olvidar del esposo para atender las necesidades perentorias de los hijos? Pasa. Pero esa imperfección no existe en la Iglesia. La Iglesia ejerce su maternidad con nosotros haciendo memoria de su divino esposo. Es más, la Iglesia no nos alimenta con otra cosa que no sea lo recibido de Jesucristo. El alimento es la memoria de Jesucristo. La liturgia es la memoria viva de Jesucristo. Fíjense, queridos amigos, hay memorias que se quedan en el pasado. Pero la Iglesia, por el don del Espíritu Santo, tiene la capacidad de hacer memoria viva de Jesucristo. Es viva.
porque ese esposo está vivo y resucitado, y porque ese esposo está sentado a la derecha del Padre. Esto lo hemos estudiado por semanas durante la primera parte del catecismo en el credo. La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo. Eso es muy lindo porque es en torno a la celebración semanal del domingo, el Día del Señor, y anualmente a la celebración en torno a la Pascua, donde nosotros los católicos hacemos este sagrado recuerdo. La primera fiesta fue la del domingo, y la primera fiesta en celebrarse fue la Pascua. Ese ciclo anual fue poco a poco enriqueciéndose con el paso del tiempo. A veces se ha representado el ciclo litúrgico como un círculo, ¿no? Es un ciclo que lo vamos reiterando cada año, y lo reiteramos porque no somos capaces de agotar los tesoros que recibimos de Jesucristo. No somos capaces. No vamos a ser capaces de agotarlos en toda la eternidad en el cielo, menos vamos a ser capaces de agotarlos en un año. Por eso la Iglesia nos invita en el tiempo litúrgico a ir pasando del conocimiento superficial al conocimiento interior. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, inspirador de nuestro santo de hoy, San Pedro Canicio, en los ejercicios espirituales de San Ignacio, él decía: danos, Señor, el conocimiento interno de Jesucristo. Y ese conocimiento interno de Jesucristo es lo que se ve claramente en nuestra liturgia católica. A veces vamos a la celebración de la liturgia eucarística y apenas empezamos a escuchar el Evangelio, por ejemplo, cuando el sacerdote o el diácono empiezan a proclamar el Evangelio y dicen, ¿no?, yo soy el pan de vida. Y entonces uno automáticamente dice, bueno, ese ya me lo sé. Y uno se desconecta. Y esa desconexión porque ya me sé ese Evangelio, porque ya lo escuché una y otra vez durante mi vida, me desconecto en ese momento. Y eso que Dios me quería regalar importante ese día justo para mí, de ese Evangelio que supuestamente me he dicho que ya me sé, me lo pierdo. El Señor me quería dar algo y me lo perdí. Porque es en la escucha atenta de la palabra de Dios donde vamos a poder ir descubriendo, interiorizando, discerniendo. Pero si me desconecto, me quedo sin esto. Si el Señor está reiterando, es necesario hacerlo de una manera cíclica, porque es en la repetición donde uno va afianzando el conocimiento. También se afianza ese conocimiento interno en la escucha atenta de la palabra de Dios. Por eso, queridos amigos, cuando estemos en nuestra celebración, no nos permitamos nunca que nuestra mente nos juegue esta pasada. Bueno, ese ya me lo sé. No, eso lo cortamos. Porque no es verdad. Porque cada vez que Dios en su liturgia proclama su palabra, tiene algo nuevo para mí. Por lo tanto,
No me lo sé. Si algo cabe decir, es que en la vida de gracia, en la vida de amistad con el Señor, no hay nada que tenemos ya ahí como ahorrado. No hay. No hay. En la fe no hay nada que está ahorrado como para cuando lo necesite. No se vive de la renta en la fe. Esos que dicen por ahí, si yo ya me escuché muchas misas cuando era niño, yo ya no necesito. No, no es la suma de las misas que me he escuchado la que me regala la salvación, ni la que me afianza en la gracia. Es la vivencia de cada momento. Fíjense, queridos amigos, ¿alguno ha preguntado por qué hay que decir más de una misa por un difunto? La cuestión es que Cristo se entregó una sola vez por nuestra salvación. Él no necesita volver a entregarse. Pero como nuestra capacidad humana de recepción es tan limitada, nosotros no somos capaces de recibir ese tesoro todo de una sola vez. Por eso la reiteración de la liturgia. Por eso el tiempo litúrgico nos habla de Adviento, nos habla de Cuaresma, nos habla de Pascua, nos habla de tiempo ordinario, y así se nos va entregando la fe en tiempos. Ante todo, la palabra de Cristo es siempre nueva y siempre actual y renovadora. Esto de que la liturgia sea cíclica incluso puede dar pie a una falsa interpretación que tenemos que poner mucho cuidado. En el cristianismo, especialmente católico, no tenemos una concepción del tiempo cíclico como si el tiempo en la historia fuera un eterno retorno y un volver a comenzar, y siempre estamos en el principio. Este concepto del tiempo lo tenían los griegos, y en los tiempos de Jesucristo, para ellos el tiempo era un eterno retorno al principio. Regresas al principio, en círculo. Y esa concepción fue purificada y rectificada por el cristianismo. Nosotros sí que vivimos en el tiempo. Y la prueba es que el destino de este tiempo es el día de la parusía, en la que Cristo venga como juez de vivos y muertos, y entonces tendrá lugar el fin de esta historia. Hay un tiempo que va pasando, y ese tiempo tiene un fin, y ese fin se llama la parusía. Y esa parusía es la venida de Jesucristo. La historia es un círculo cerrado. Tiene un comienzo, que es la creación del mundo, y tiene un fin, que es la parusía. No es volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar, un círculo vicioso, como lo planteaban en la antigüedad. Hay un comienzo y hay un final. Por eso en la liturgia se dice: Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. En este tiempo de la historia, la Iglesia va dispensando de todos los méritos de Jesucristo y los va haciendo presentes por medio de la liturgia. Es más, podríamos incluso decir
que Jesucristo está cada vez más presente entre nosotros. Es una cosa bellísima esta que nos dice el catecismo. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1164 que dice: el pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas y a partir de la Pascua, para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebra en días fijos siempre, y está toda llamada e impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Es un número que nos presenta el catecismo con una luz impresionante, porque nos dice que los primeros cristianos celebraban de esta forma fiestas fijas, fiestas que no se mueven, como es el domingo. Y que esas fiestas fijas, los cristianos las empezaron a partir de la Pascua. ¿Para qué? Para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador. Qué cosa más hermosa. Es decir, que a partir del acontecimiento de la Pascua del pueblo judío, de la salida de Egipto, comienzan esas celebraciones y se establece como una necesidad de hacer memoria de ese acontecimiento de salvación. También nosotros, los cristianos católicos, a partir de la Pascua, conmemoramos las acciones maravillosas del Dios Salvador. Pascua judía, Pascua cristiana. En el mundo judío, esa celebración de la Pascua, ese Pesaj de la Pascua judía, fíjense que en medio de la celebración, mientras se va haciendo, el niño le pregunta a su padre: ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué hemos ayunado para esta noche? ¿Por qué esta noche estamos levantados? Y el padre hace memoria y responde a su hijo con el significado de la Pascua y le dice: estábamos esclavos y el Señor nos liberó. Jesucristo, echando mano de las propias fiestas del pueblo de Israel, instituye las fiestas de la nueva alianza en los días señalados por la antigua alianza. Y esto, queridos amigos, se hacía así por 4 finalidades muy concretas que nos las regaló este número 1164 del Catecismo. Primera finalidad: para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador. El hombre necesita un recuerdo. Cuando se pierden las raíces, que es lo que está pasando en nuestra cultura católica, entonces estamos en problemas. Necesitamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces y necesitamos conmemorarlas. Decía el Papa Benedicto XVI que lo que le pasa a nuestra cultura católica es que nos avergonzamos de nuestras raíces y eso es un suicidio espiritual.
En estos días, a punto de la Navidad, donde países enteros como México incluso se han atrevido a prohibir los pesebres públicos. Me atreví en estos días a enviar un mensaje a todos mis amigos de un pequeño video de 2 minutos sobre el pesebre, de una dama que estaba diciendo que ella iba a ser el pesebre, que no entendía por qué no. Esa dama que está hablando, si alguno recuerda y lo vio, es la presidenta, la primera ministra de Italia. Y ella está diciendo, yo este año hago mi pesebre, porque en ese pesebre yo encuentro todo, y yo no le puedo negar a mis hijos explicarles lo que aquí sucedió. Y decía a ella, y yo no entiendo cómo un pesebre y un niño que nace en un pesebre puede hacerle daño a alguien. Yo no entiendo cómo un pesebre, un niño que nace en una cueva, puede agredir a alguna persona. Y por eso hago mi pesebre. Yo no me avergüenzo de mis raíces católicas. Yo no me avergüenzo de mi cultura. Yo no la transgiverso y tampoco la oculto. Me parece que esa expresión de esta primera ministra de Italia es una cosa sensacional y por eso me atreví a mandárselo a todos mis amigos, ¿no? Segunda finalidad, darle gracias. El hombre también vive del agradecimiento a Dios por todos los bienes que recibimos de Él. Caer en cuenta de que Dios no nos ha dejado de la mano. Caer en cuenta que Dios es fiel y que es fiel a sus promesas y que tampoco nos dejará nunca. Tercera finalidad, perpetuar su recuerdo y enseñarlo a las nuevas generaciones. Que no se trata de un hecho pasado, sino que lo perpetuamos. Aquello que aconteció entonces tiene lugar también ahora entre nosotros y por eso hago mi pesebre. Porque eso que aconteció en Belén hace 2000 años, acontece en mi hogar, en mi corazón, en mi puesto de trabajo, también hoy, porque yo con mi recuerdo perpetúo y lo enseño a las nuevas generaciones. Cuarta finalidad, conformar con ellas su conducta. ¿Cómo? Recordando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y se ponen ejemplos y testimonios, por ejemplo, como el valor de Moisés ante el faraón. Recordar esto hace fuerte un pueblo. Para nosotros, ¿cómo? Recordar a Jesús que ha nacido en la pobreza, en una cueva. Recordar la valentía de la Santísima Virgen María caminando desde Nazaret hasta Belén, en el desierto, en el frío, en el calor, con 9 meses de embarazo, y ser rechazada una y otra vez por las diferentes casas, familias en Belén, hasta terminar en un lugar de animales. Fue la naturaleza más bondadosa que la humanidad. Y recordar eso nos hace grandes. Y recordar eso corrige nuestra conducta. Así como al pueblo de Israel, la valentía de Moisés nos hacía valientes. A nosotros, la valentía de María, la valentía de José, la valentía de Jesús, la humildad de esta familia, también nos invita a lo mismo. Y nos conformamos con ella y nuestra conducta las conformamos con ellos.
Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1165 que dice, cuando la iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración. Hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo, este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús que atraviesa y guía toda la historia humana. La palabra hoy empapa toda la liturgia de la Iglesia Católica. Este hoy es el eco de la hora de Jesucristo. Esta hora de Jesucristo está perpetuada en la Pascua. Es una hora que no ha terminado, es eterna. La ofrenda de Cristo al Padre tiene una dimensión que trasciende la historia y se convierte en eterna. Y esto nos recuerda, queridos amigos, que en la celebración de la iglesia la palabra clave es hoy. Porque cuando nosotros vivimos el hoy, hacemos presente al Señor continuamente entre nosotros. Ahora estamos en tiempo de Adviento. Y el Adviento celebra una triple venida: el Cristo que vino, el Cristo que viene y el Cristo que vendrá. Pero en el fondo, la venida de Cristo es un hoy para nosotros. Incluso esto lo decimos en el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros necesitamos al Señor ahora, aquí y ahora. Para nosotros la presencia de Dios no es un recuerdo del pasado, ni tampoco es un sueño del futuro, es un hoy. De hecho, no podríamos esperar a Jesucristo si no lo tuviéramos hoy. Esperamos la vida eterna porque de hecho de alguna forma ya la tenemos aquí entre nosotros. Ya la estamos viviendo como una antesala. Y la liturgia de la Iglesia Católica nos permite vivir el hoy. Es vivir el cielo en la tierra, el futuro en el presente y el pasado en el presente. Es como si se nos diera a participar un poquito de esa eternidad de Dios para el cual no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para nosotros sí que hay tiempo. Esto es algo muy hermoso, queridos amigos, y le vamos a llamar la espiritualidad del hoy. La espiritualidad del hoy. ¿Qué es esto de la espiritualidad del hoy? El pasado lo arrojo a la misericordia de Dios. El futuro lo confío a la providencia de Dios. Y solo me quedo con el tiempo presente, con el hoy, para vivirlo con la intensidad del amor de Dios. Esa es la espiritualidad del hoy. Pasado en la misericordia, futuro en la providencia y el presente en el amor. Esta es la clave de la espiritualidad cristiana. A veces, queridos amigos, por la melancolía del pasado y por las preocupaciones del futuro, dejamos de vivir el hoy y dejamos de amar. Y es en este hoy donde Dios te quiere dar la mano a ti que la tienes ocupada en tu trabajo, en tus quehaceres, o mirando el calendario de lo que va a pasar mañana, o mirando los días que ya se fueron. Nos distraemos tanto en el pasado y en el futuro que nos olvidamos que Dios me quiere dar la mano llena hoy
Si decimos que para Jesucristo la clave fue su hora, para nosotros la clave es el hoy. Hay una oración hermosísima del Papa San Juan XXIII. Él decía en su oración, solo por hoy, decía Juan 23, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una sola cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré. Aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y creeré en la bondad de todo. Es una oración preciosísima. Solo por hoy. Y termina el catecismo haciendo una referencia a un precioso texto de San Hipólito que dice: la vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo. Y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso para nosotros que creemos en Él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no se extingue, la Pascua mística. Eso decía San Hipólito. Esa expresión oriente de los orientes que decía San Hipólito es la celebración de Jesucristo, que es el inicio de la luz, la fuente de la luz. Les voy a invitar a verse una película cuando tengan tiempo. Se llama Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia. En esta película, de una manera muy figurada, se describe que antes de la llegada de Jesucristo, como una especie de descripción de un invierno donde no había sol, que es con la llegada del león de Judá, cuando comienza a dar calor de vida, no solo en la naturaleza, sino también en los corazones. Y esto se ve ahí en esa película de una manera muy, pero muy bien plasmada. Incluso la liturgia ha querido celebrar el nacimiento de Jesucristo que tendremos este fin de semana, en la fecha cuando comienza a alargarse el día. La luz le quita terreno a la noche. Es la noche más corta del año, el 25 de diciembre. La luz le gana terreno a la noche. Jesucristo, que es la luz, todo lo ilumina. Y por último, este número 1165 nos ofrece dos textos que nos pueden ayudar.
Hebreos 3, 7, 14. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra esa generación y dije, andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón maleado por la incredulidad que le haga apostatar del Dios vivo. Antes bien, exhortaos mutuamente cada día, mientras durante este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Y es por esto, queridos amigos, que hoy no endurezcamos nuestro corazón. Es por esto que hoy es importante que estemos abiertos a la gracia que es irrepetible. Es por esto que hoy debo de hacer en mi vida un propósito de ir a celebrar con la liturgia de la iglesia al Cristo vivo que se ha entregado a mí. Es por esto, queridos amigos, como decía el Papa Juan XXIII, solo por hoy voy a empezar a hacer en mi vida los diferentes cambios, las diferentes adecuaciones, las diferentes decisiones, para ir moldeando mi vida cada vez más en esa imagen de Jesucristo a la cual estoy yo llamado a reproducir en cada momento de mi vida.